Escúchanos en la ciudad de Montería, Canaán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Muy buenos días y un saludo muy especial para todos los amigos que están conectados en esta hora de la mañana en nuestro devocional Cada día contigo. Soy Luis Fernando Hernández y quiero darte la bienvenida para que juntos podamos acercarnos un poco más a Dios y poder comprobar esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Es sensacional, es espectacular, es mucho más allá de nuestros sentidos, lo que podemos captar y recibir de parte de Dios en esta mañana, no en otra, en esta mañana. Y es que su infinita gracia y misericordia es abundante, no solo infinita, sino abundante. Y en este espacio queremos compartir con usted de la palabra de Dios. Por eso yo le invito a que en lo posible usted pueda meditar en lo que hoy estamos o vamos a hablar y usted pueda entregarle a Dios sus pensamientos, su mente, para que esa abundante gracia e infinita de Dios pueda llegar a su vida. Así que le invito a que disponga de su corazón, de su mente, de sus sentidos para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. Hay un texto muy importante y significativo que habla la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La Biblia habla que debemos alcanzar una estatura del varón perfecto, pero cuando miramos ese texto y reflexionamos en lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en su segunda carta a los Corintios, en este capítulo 3, versículo 18, la Biblia manifiesta y nos dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia vuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez permanecemos más en Él. Escucha bien lo que el texto está diciendo. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Acabo de leer la traducción al lenguaje actual. La Biblia, ella está diciendo que nosotros podemos parecernos a Dios. Escucha bien esto. Podemos parecernos a Cristo. Ok, hago la corrección. Podemos parecernos a Cristo. La Biblia habla de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y esto está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13. La Biblia dice: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, para conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Esta es también la traducción al lenguaje actual. Está hablando de algo significativo y poderoso para nosotros, los que creemos y seguimos la palabra de Dios. La traducción al lenguaje, la traducción de la Reina Valera 1960, la que la gran mayoría estamos acostumbrados a meditar, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando hablamos de esto, quedamos de pronto pensando, ¿será que yo puedo alcanzar esa medida, esa estatura? ¿Será que puedo ser pleno como Cristo lo fue estando aquí en la tierra, como el Hijo de Dios lo es? Y nosotros nos imaginamos muy lejos, muy distante de esta plenitud. Y por supuesto, cuando la Biblia está hablando en la plenitud de Cristo, no solo se está refiriendo al Hijo de Dios como Dios, sino también como hombre que caminó aquí en la tierra y que padeció quizás la inclemencia del sol como tú la padeces, o del frío, el dolor, el quebranto. Sí, también Cristo padeció eso como ser humano. Pero volvamos a lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Escucha bien lo que dice a continuación. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Así que puedes alcanzar la estatura de este varón perfecto, puedes alcanzar la grandeza, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque no lo vas a hacer en tu fuerza, porque no lo vas a hacer en tus capacidades, sino en la fuerza de Dios y en la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción del Espíritu en nosotros cada vez más nos vamos a parecer a Cristo. Entonces, contempla la posibilidad. Cada vez que te alejes de la carne, de la inmundicia, te acercas más a Dios. No es en tu fuerza, no es en tus capacidades, es en la acción del Espíritu sobre tu vida que podemos parecernos más a Cristo. Ahora, no es una medida inalcanzable. Está hablando de plenitud. Y la plenitud no es el concepto de felicidad que tenemos nosotros. Muchas veces se malinterpreta el concepto de felicidad o de bienestar, porque la sociedad nos impone sus propias reglas y moldea nuestros pensamientos conforme a este siglo. La Biblia está hablando de manifestaciones sobrenaturales e incluso el mismo Jesús manifiesta situaciones sobrenaturales a través del Hijo de Dios. Cuando Jesús dice que cosas mayores también haríamos nosotros. En ese orden, en ese pensamiento bíblico, la Biblia nos permite ir más allá de nuestras propias capacidades. No solamente para obrar y para hacer hechos especiales conforme a esa palabra profética de parte de Dios, sino que también nos permite visionar a una grandeza espiritual mayor a la que nuestras fuerzas pudiéramos alcanzar. ¿Tú crees que Cristo estaría o está equivocado cuando manifestó y dice, aún para este tiempo, que cosas mayores haríamos nosotros? Miramos a Cristo obrar y hacer milagros y decimos, wow, es inalcanzable, no lo podemos hacer. Entonces, el apóstol Pablo también en Romanos 12:2 dice que no debemos conformarnos, moldearnos a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de vuestro conocimiento. Esto quiere decir que en esta mañana usted debe pensar como Cristo está pensando. Y Él está diciendo de usted que usted es capaz de hacer obras mayores de las que Él hizo. Ahora, Él también, Jesucristo mismo, está diciendo y nos está enseñando de que hay un desafío mayor al que debemos hacer frente. El apóstol Pablo ahora está enseñando en su segunda carta a los Corintios y le está diciendo que esto es posible. Alcanzar esta plenitud desarraigando nuestro conocimiento de lo que este siglo nos impone y volver a pensar como Cristo está pensando.
Si Dios piensa bien de nosotros, si Cristo piensa de manera sobrenatural de nosotros, es porque lo podemos alcanzar. Pero te preguntarás, ¿cómo voy a hacer algo así? ¿Cómo podría yo alcanzar la plenitud de Cristo? ¿Cómo podría yo ser pleno como Cristo lo fue estando aquí en la tierra? Entonces, la respuesta de manera general y fácil es que es a través del Espíritu, que es el que cambia nuestras vidas, la grandeza de Dios. Y eso se ve reflejado en nosotros, esa grandeza de Dios, porque somos como un espejo que refleja lo que Él es. Entonces, cada vez que te acercas más al Espíritu, vas a reflejar lo que Él es. En realidad, tú eres un reflejo de lo que Dios es. En tu propia esencia hay una naturaleza pecaminosa, pero cuando nos acercamos al Espíritu, nos alejamos de esa realidad y reflejamos en nosotros la grandeza de Dios. Quiero que usted por un instante pueda contemplar en su mente, en su pensamiento, en su corazón, la posibilidad de alcanzar esta plenitud. Y plenitud no es ausencia de desafíos, de pruebas, de problemas, de dificultades. Plenitud no es lo que la sociedad nos vende como felicidad. Felicidad es un concepto que tenemos acerca de estados momentáneos de alegría o de gozo inclusive. Pero cuando hablamos de plenitud estamos hablando de la satisfacción y esa paz, ese gozo que nos da el Espíritu aún pasando por diversas pruebas, por diversas dificultades. Entonces es posible alcanzar la plenitud de Cristo. Es posible alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Quiero que no te desconectes, porque al regresar no solamente vamos a hablar que es a través del Espíritu Santo, como ya lo hemos hecho hasta aquí, sino que en Cristo hay unas pautas, unos detalles que el apóstol Pablo nos da cuando escribe a Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Así que quiero que usted no se desconecte y pueda quedarse en este tiempo para meditar en lo que es posible para ti si decides creer. ¡Wow! En realidad es posible hacer obras mayores que las que Jesús hizo si decides creer, acercándote al Espíritu y por supuesto a lo que vamos a meditar al regresar de la pausa. No te desconectes y ya regresamos con más de nuestro devocional Cada Día Contigo. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Atención Montería. ¿Buscas un lugar donde celebrar y fortalecer los lazos familiares? Te invitamos a la Iglesia Centro Familiar Cristiano Internacional. Todos los domingos, ven y comparte con nosotros en nuestros cultos de celebración de la familia. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Salmo 95, 1 al 3. Celebración de la familia 1 a las 7 a.m. Celebración de la familia 2 a las 10 a.m. Nos encontramos en la calle 21, número 130, Montería, Córdoba.
Trae a tus seres queridos y disfruta de un ambiente lleno de amor, fe y esperanza. Recuerda, somos una iglesia para toda la familia. Te esperamos este domingo. No faltes. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Bien, continuamos en nuestro devocional Cada día contigo. En esta mañana meditando en lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra condición delante de la presencia de Dios como hacedores de milagros, y no solo como hacedores de milagros, o me explico un poco mejor para no ser malinterpretados, como el conducto o el instrumento que Dios usa para hacer milagros. Y no solo como esto, sino también que nosotros podemos alcanzar la plenitud de Cristo, la estatura del varón perfecto. Y hablábamos que esto se logra a través del Espíritu Santo. Cada vez que nos acercamos más al Espíritu, nos parecemos más a Cristo, y de este modo vamos alcanzando esa estatura o esa plenitud, como habla la Biblia, que somos el reflejo de Dios. Somos ese espejo donde Dios reposa su grandeza. Entonces les invitaba, antes de ir a la pausa, a trabajar en nuestros pensamientos, en lo que inyectamos en nuestro corazón, que baja de la mente al corazón, la posibilidad, contemplar la posibilidad de que podemos ser instrumentos de Dios, no solo para hacer milagros, como dijo Jesús, que cosas mayores nosotros haríamos, sino que también podemos alcanzar esa plenitud como Cristo la alcanzó. El apóstol Pablo enseña a la iglesia en Corintio que somos el espejo que refleja la grandeza del Señor. Quien cambia nuestra vida, es en Él que vamos a lograr este reflejo o esta grandeza, porque el Señor y el Espíritu son uno, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no vivimos en tinieblas, en oscuridad, sino que nos mostramos tal cual el Señor nos permite que seamos. Ahora bien, la palabra de Dios, a la cual te quiero invitar una vez más, que vayamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. La palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, meditamos en el versículo 13, que nosotros alcanzamos esa estatura, y no solo es acercándonos a Cristo, sino que el apóstol Pablo da algunas señales. En el versículo 1 dice: yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, ¿qué dice? Han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Mira hasta aquí lo que la palabra está diciendo. En versículos antes de hablar y de decir que podemos alcanzar o llegar a tener todo lo que falta para ser perfectos, dice la Biblia en Efesios 4:13, como lo es Cristo. Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él, nosotros vamos a tener no solo la plenitud, no solo la posibilidad de ser instrumentos o de ser instrumentos para hacer obras prodigiosas, milagrosas, sino que en el Espíritu de Dios nosotros vamos a tener que vivir en unidad. Quiero simplificar un poco más. Usted quiere ser un instrumento de Dios. Usted quiere que Dios refleje la gloria suya en su vida. Entonces vamos a tener que vivir
en la unidad. Es decir, vamos a tener que ser uno solo. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo. Porque el apóstol Pablo aquí está enseñando a la iglesia a ser uno. La iglesia en Éfeso, como la iglesia en Corinto, como la iglesia del presente, de los días de hoy, tiene que ser uno en Cristo. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a los de Efesio, a la iglesia en Éfeso, estando preso por predicar el evangelio. Y también está hablando de plenitud. Pero él está viendo que el reflejo de la gloria de Dios se está manifestando en su vida. Ahora él los exhorta y los llama a ser uno, a formar parte del pueblo de Dios en la unidad, no dispersos. Entonces no se trata de religión, se trata de esta relación que podemos mantener en Cristo Jesús. Ustedes han sido llamados para ser el pueblo de Dios, uno solo, el pueblo de Dios. Sean humildes, pautas, directrices para el día a día. ¿Sabes que hay gente que, siendo parte del pueblo de Dios por la experiencia, dejan de ser uno con la iglesia? Porque dejan de ser humildes, dejan de ser amables, dejan de ser pacientes. Ahora, esta es la característica del creyente. Seas el más experimentado, seas el más osado, debe ser humilde, amable, paciente, brindar apoyo a los demás. Ahora, por amor los unos a los otros, por amor a Cristo, por amor al prójimo, en lo que resumen los mandamientos. Hagan todo lo posible por vivir en paz, está diciendo esta versión. Hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu los dio. Ahora, lo que continúa diciendo, Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice: solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos. Gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno, dice la Biblia, a cada uno de nosotros, Cristo nos dio la capacidad que quiso darnos. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de los dones, comienza a hablar de los talentos, comienza a hablar del llamado que Dios hace para su iglesia. A unos llamó a ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Y esto lo dio el mismo Espíritu, para que seamos uno. Entonces, ¿por qué dejamos de ser humildes y el apóstol se cree más que el maestro se cree más que el profeta más que el evangelista más que el pastor, y terminan en una sola discusión y dejan de ser uno? No se puede alcanzar la plenitud de Cristo de esta manera. No se puede alcanzar la estatura del varón perfecto de esta manera. Sé humilde, sé amable, sé compasivo. Ayuda a otros, en lo posible vive en paz, pero vive en el Espíritu de Dios, porque cada vez que te acerques al Espíritu, cada vez que tengas una mejor comunión, mejor relación con el Espíritu, entonces vas a dejar que la grandeza de Dios se vea reflejado en ti. Entonces la gente va a ver que tú eres humilde, entonces la gente va a ver que tú eres amable, amoroso, compasivo, y no de una manera vana y vacía, sino con una fe genuina. Finalmente, la Biblia, y en este mensaje hay un proverbio, en el proverbio de número 4, versículo 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mira, no creas que los apóstoles llegaron a ser los apóstoles, y estoy hablando de Pedro, Juan, de los que la Biblia nos muestra como apóstoles, como evangelistas.
no llegaron de la noche a la mañana. Pedro negó a Jesús y muchos de ellos también salieron despavoridos, por no mencionar el detalle de cada uno de ellos. Así que hay esperanza en esta mañana para ti. Hay un solo Dios, un solo bautismo, una sola verdad. Hay un solo camino. Y debemos permanecer unidos en esa verdad para que el reflejo de la grandeza de Dios se manifieste en nosotros. Para los que están a nuestro alrededor puedan decir verdaderamente, Dios es Dios sobre la faz de la tierra y fuera de la tierra. La grandeza tuya o la gloria que Dios va a depositar en ti va a ir en aumento. Cada vez que te acerques más al Espíritu, la grandeza de Dios se verá reflejada en ti. No olvides estos detalles, estas pautas para el día a día. Vivir en humildad, en compasión, en amor al prójimo, a Dios. De vivir en esta comunión con el Espíritu, porque Dios quiere bendecirte. Y esta es una mañana especial en la que Dios prepara tu mente y tu corazón para que cosas mayores puedas hacer, para que logres esta estatura del varón perfecto. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra y compartir con cada oyente, con cada televidente estas palabras. Sé con ellos, sé propicio para que también en ellos se refleje tu grandeza, como se reflejó en el apóstol Pablo y en cada uno de estos hombres de los que la Biblia habla con honores, con gloria. En el nombre de Jesús los bendigo y ruego al Padre que la gracia y la misericordia les alcancen para que podamos ser uno en Cristo Jesús. Amén y amén. Soy grato a Dios por la oportunidad de compartir este mensaje. Seguiré orando a Dios para que cada vez que escuches esta palabra y la puedas compartir, puedas alcanzar lo que Dios quiere que puedas entender y comprender. Te bendigo, recuerda que estamos aquí lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Comparte este mensaje que quedará cargado en nuestra plataforma de YouTube. Allí lo puedes compartir con amigos, con familiares, para que cada día más podamos alcanzar la plenitud en Cristo y ser uno en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cada día contigo. Conduce Luis Fernando Hernández. Canaán Radio 89.0 FM. Música que bendice tu día. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Envíanos tus peticiones a los teléfonos 313-517-1252 y 310-831-1275. Y con gusto oraremos por ti.